Hola, muy buenas. Mi nombre es Daniel Santiago Gaitán Calderón y hoy nos encontramos en el cuarto y último curso de este compendio de cursos para aprender a programar la BBC Microbit. El curso de hoy nos compete hablar acerca de funciones y objetos. Pero antes, y para poder explicar lo que nos compete en la clase de hoy, voy a retomar los ejercicios que dejamos o de que dejé yo para ustedes pendientes en la clase pasada. Si no lo recuerdan, era almacenar en una variable llamada 0 el valor analógico del pin 0 y en una variable llamada 10 el valor analógico del pin 10. Luego, elevar el pin 0 a la 10, el pin 10 a la 0, el resto o el residuo del pin 0 entre el pin 10 y el pin 10 entre el pin 0. Luego el cociente entre el pin 0 y el pin 10 y el pin 10 entre el pin 0. Mapear estos valores de 0 a 1023 a 1 a 10 y que ustedes encontrarán la forma de convertir o de hacer la función map con el objetivo que tiene esta función en Python, porque yo ya les he explicado que la función map cumple otra función diferente a la que la hace en MakeBlock. Entonces, el primero era en MakeCode, perdón. em, Era simple, ¿no? Establecer 10 y 0, o sea, dos variables que ya previamente he creado aquí, para la lectura lógica del pin 10 y del pin 0 respectivamente. Luego mostrar el número 0 elevado a la 10. Aquí esto no se los he explicado, pero simplemente en el de más, menos por división, tenían que seleccionar el último, que es este doble asterisco, que significa potencia o 0 o tal variable elevada a tal variable. Entonces 0 a la 10, 10 a la 0. El resto residuo de 0 dividido entre 10, dividido entre 0. Aquí está todo y los dos mapeos. Eso era todo lo que había que hacer con MakeCode. O sea, este era relativamente fácil. El complicado venía en Python. ¿Por qué? Porque para realizar la función map, bueno, antes de abrir esto, para realizar la función map tenían que tener en cuenta el concepto de función lineal. Una función lineal, pues es una gráfica que tiene una raya en el plano cartesiano. Y tenemos el eje X, que sería la independiente, y el eje Y, que sería la dependiente. Entonces, dependiendo del valor que yo le coloque en el X, va a multiplicarlo, a dividirlo, va a hacerle alguna cosa y va a salir otra. La función lineal está definida por la ecuación y es igual a mx más b, es decir, el valor que yo le coloque sobre este eje va a ser igual al valor de aquí multiplicado por un valor que se llama pendiente y sumado por otro valor que se llama valor independiente. Para poder hacer la función map teníamos que hacer una función lineal, teníamos que deducirla. Entonces, para ello, retomemos qué valores entraban en la función map. En la función map entraba el valor en cuestión, es decir, el valor x, y nos entraban dos pares de valores, sí, dos pares de valores. El rango en el que está y el rango al que queríamos convertir. La fórmula de la pendiente es m es igual al delta de y sobre el delta de x, o sea, aquí está el desplazamiento vertical que está dado por Q, mírenlo acá, dividido en el desplazamiento horizontal dado por P, ¿sí? Esto se puede significar así como un triángulo o es delta de los valores de Y sobre el delta de los valores de X y sumado a un valor que está dado por el corte con el eje Y. Pero pues estos son cosas complejísimas, no solamente vamos a usar esta fórmula. Entonces, teníamos o se tenía que hacer la interpretación de que los dos valores en el rango en que está el valor eran las X. Eran dos puntos, por ejemplo, este y este de acá. Si eran dos puntos cualquiera de la función. Y estos de acá representaban las X de esos dos puntos. Esta era la X del primer punto y esta era la X del segundo punto. Y este nuevo rango al que queríamos convertir en la X del primero, perdón, la Y del primero y la Y del segundo. Entendido eso, aquí yo hice esta función map. eh, Donde coloqué, así se asignan varios valores de varias variables en una sola línea. Entonces yo le asigné el valor val a la variable val, perdón, que es el valor que hace 8 días, hace 8 días, no, la clase pasada, yo les puse el ejemplo de que era 11. Estaba en el rango de 2 a 20 y lo que quería pasar al rango de 0 a 10 y me dio un valor de 5.
Entonces lo que tenemos que hacer es hallar la pendiente, como yo digo que este par de valores son las X y este par de valores son las Y, era el valor de las Y menos el valor de las Y del otro, sobre el valor de las X, el delta. Entonces, si era por ejemplo el segundo Y menos el primero, abajo también tiene que ser el segundo X menos el primero. Y luego la pendiente se sigue cogiendo esta fórmula, digo la independiente, y pasando este restar. Entonces era Y menos M por X. Como yo ya tengo M y ya tengo, perdón, como ya tengo M y ya tengo X y Y, entonces yo puedo decir que cojo el valor X, perdón, Y2 y X2. Y con eso hallo la pendiente. Teniendo la función ya en sí, porque ya tengo M, ya tengo B, entonces lo que hago es ir mapeado, que sería como Y es igual a M por el valor más B. Y ahí yo ya encontraría el valor mapeado. Y aquí lo muestro. Como yo les dije que no podíamos hacer estas pruebas em, directamente en la microbit, entonces lo que iba a hacer era simple. Lo que voy a hacer es simple. Entonces lo que ustedes tienen que hacer para probar si desde ese código funciona o no es usar la sentencia print de Python, esa es propia de Python, y en el modo que habíamos definido como microbit, lo pasamos nuevamente a Python 3. Le damos OK. Toda esta sección de código que está acá, la voy a comentar. Esto es un bloque de comentar. Esto voy a poner un comentario de línea y esto lo voy a habilitar. Si yo le doy play o le doy ejecutar, me dice que tengo un error. Aclaro porque la librería microbit no se está usando, porque no estamos en el modo microbit. Le doy a ejecutar, me mapeó y me colocó 5. Aquí yo le dije que hiciera un método cast del valor y lo redondeara con dos decimales. ¿Por qué no me puso 2? Porque 5.000, entonces pues solamente coloca 1. Independientemente del número que yo le coloque aquí, solo va a colocar 1. Entonces ahí yo ya puedo comprobar que lo que hice estaba bien. Ahora volvamos al estado anterior del código. Démosle control Z. Y volvamos a poner el modo de BBC Microbit. Eso lo pueden hacer con cualquier salida que, por ejemplo, esto es display o cualquier valor para comprobar si de verdad funciona. Es simplemente ponerle el print. Ahora, lo que hay que hacer era igual, 0 y guardarlo en la variable igual con 10 y decirle que mostrara 0 a la 10 funciona igual. Yo les había explicado que era con dos asteriscos, 0 a la 10, 10 a la 0, el residuo que era con porcentaje de ambos y el cociente. Para mapearlo igual. Lo que estaba aquí lo teníamos que volver a usar, sino que val ya no valía 11, sino que valía 10 y los dos rangos cambiaban. Igual con este. Ya valía aquí 0 y ya los muestro. Eso era todo. Pero este código tiene ciertas, se podría decir, deficiencias. Por ejemplo, este pedazo de acá, miren que lo estamos usando una, dos y tres veces. Y asimismo, esto lo estamos usando varias veces. Este display show lo estamos colocando 5 veces. Todo esto lo podemos simplificar de alguna manera. Digamos que aquí no tanto. Esto porque no podemos hacer un procesamiento multihilo, pero aquí sí, en MakeCode. Si nos damos cuenta, aquí yo estoy haciéndole mostrar número con todas. ¿Y qué es lo que pasa? Yo ejecuto el código con valores de 0, me va a mostrar error. NaN, infinito, creo que me va a mostrar en algunos puntos. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que tanto el valor de el pin 0 es 0 y tanto el pin 10 es 0. Por eso me va a botar NaN. Porque 0 entre 0 es un valor indefinido, indeterminado. Y por eso digamos que está ocurriendo este error. Digamos que este código no sería muy apropiado porque cuando es 0, 0 no puedo elevar, no puedo dividir 0 entre 0. Entonces, esto me da paso para explicar lo que son las funciones. Las funciones son un bloque de código que yo voy a repetir muchas veces o que lo voy a usar varias veces, pero para no escribirlo siempre, como ven aquí lo tengo escrito 3 veces, le voy a decir que todo esto va a ser un pedacito de código que yo voy a usar. Entonces vamos a reescribir esto con funciones.
Entonces, una función es un pedazo de código que cumple una función, de ahí el nombre, que cumple una sola función. Si yo tengo la función mapear, lo único que tiene que hacer es mapear, no mapear y sumar o mapear y multiplicar. No, para eso tendré que usar otra función. El principio para que una función esté bien planteada es que solamente cumpla un solo objetivo, tenga una sola acción. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un programa nuevo. Igual tenemos que dar import microbit, perdón, from microbit import asterisco. El asterisco es un comodín que me dice que voy a importar todas las librerías de la clase microbit. Entonces, ¿yo cómo defino una función en Python? Para definir una función en Python uso la palabra clave def, que significa define o definir, que sería definir una función. Tengo que colocar un nombre. Map no le puedo poner porque ya existe otra función propia de Python que se llama map, que se usa con listas. Entonces voy a ponerle mapear. Y le voy a colocar paréntesis, ya les voy a explicar qué es estos paréntesis y dos puntos. Esos paréntesis significan que si a la función le va a entrar algún valor o no le va a entrar ningún tipo de valor. Las funciones que le entran un valor devuelven un valor. Perdón, las funciones, hay cierto tipo de funciones, perdón, que devuelven un valor que se llaman funciones de retorno y otros que no, que se llaman funciones de no retorno. Las funciones de no retorno en otro lenguaje serían void y si no en su correspondiente tipo. Pero como Python es un lenguaje débilmente tipado, esta diferenciación no existe. Pero en este caso sí va a ser una función de retorno, va a retornar un valor. Ahora, aquí ¿qué le voy a colocar? Voy a colocar variables que voy a usar en todo el cuerpo de la función y que se los voy a ingresar cuando yo llame esta función. Aquí, al igual que en MakeCode, si nos damos cuenta hay 5. El valor, los dos rangos. Entonces vamos a hacer lo mismo. Valor A y las variables de los rangos. B, C y D. Esto es lo que le va a entrar a la función. Entonces, ya estando aquí identado y dentro de la función, lo que le voy a decir es que haga esto mismo. Sí, el código es el mismo. Pero aquí yo voy a retornar un valor. Voy a devolverle un valor con respecto a la función. Aquí aplicaría el mismo principio que habíamos dicho de función lineal. Le entra una cosa, que serían las variables independientes, se opera y le sale otra. Eso es lo que estamos aquí. Le entran estos valores, se operan y por último sale otro valor. Se retorna otro valor. Entonces, pues aquí encontramos M, encontramos B y encontramos el nuevo valor. Esto de aquí lo acabamos de hacer en esta misma función. Pero como yo ya lo llamé, ya lo tengo ahí guardadito, solamente en vez de volver a escribir estas 4 líneas de código que cada vez tengo que volver a reasignar nuevamente las variables, solamente lo llamo una sola vez. Lo llamo una vez. Entonces, vamos a hacer el ejemplo con este. Y en vez de ponerle display, show, str, run mapeado y previamente hacer todo esto, lo único que vamos a hacer es decirle, bueno, lo voy a hacer en este caso para Python, para que vean que sí está funcionando y si no, cuáles son los errores que presenta. Entonces voy a escribir print, em, abro paréntesis y voy a llamar a la función mapear, que la acabamos de hacer y le voy a ingresar los valores, voy a poner los mismos valores que me colocan aquí. 11, 2, 20, 10, 0 y 10, perdón. Los coloco aquí. Y lo que estoy haciendo es decirle, hey, llámeme a este trozo de código y con los valores que le estoy dando que está usando aquí, opérelo según lo que yo le dije y devuélvame el valor o la operación. Entonces voy a guardar el archivo y ya lo ejecuto. Bueno, ya volví. Como vamos a trabajar para Python, igual ya no debemos hacer uso de la función micro:bit, entonces colocamos de la librería micro:bit, entonces colocamos una almohadilla para comentar ese pedazo, es decir, para que no haga parte del código en sí. Le damos a ejecutar y nos muestra 5.00001.
Esto es una cuestión de la cantidad de decimales que pueden guardar. Esto puede ser un cero infinito, pero solamente deja guardar cierta cantidad de ceros por el tamaño de la memoria asignada. Pero si bien solamente necesitamos que nos mostrara un decimal o que no nos muestre decimales, entonces para eso yo decirle que lo que me va a retornar va a ser un valor entero. Entonces ahí ya saldría 5 como aparece en el otro lado. Ya tenemos la función mapear. La podemos llamar cuantas veces queramos con los valores que queramos y no hay necesidad de llamarla o de volverla a reescribir todas las veces como si me pasó aquí. En main code pues ya no hay necesidad de hacer la función map, pero por ejemplo vamos a hacer una función que se encargue de coger el número, elevarlo al cuadrado y luego de que lo eleva al cuadrado, lo que hace es coger ese valor elevado y devolvernos el resto con el número inicial. Entonces, lo pueden programar desde JavaScript, pero no estamos viendo JavaScript, solamente bloques. Entonces, vamos a hacer aquí donde dice funciones, vamos a darle crear una función, se va a llamar operar. Miren que aquí sí nos pide un parámetro que vamos a escoger un número. En Python simplemente le decimos, le va a entrar algo. Independientemente de lo que sea, le va a entrar algo. Pero como JavaScript es un lenguaje también débilmente tipado, pero es algo tipado, no tan débilmente tipado como Python, entonces yo debo colocar aquí un número. Le va a entrar un número. Y ese número va a ser el valor, el número A. Ok. Entonces, lo que voy a hacer es, aquí desafortunadamente las funciones son de no retorno. Entonces para eso vamos a hacer una variable que se va a llamar retorno. Y esa como es una variable global y no es una variable solo aplicada para la función, esa sí no la podemos igualar acá y mostrar aquí. Entonces dijimos que vamos a hacer una función que va a matemática, va a elevar al número a al cuadrado. Entonces vamos a llamar a otra variable que va a ser temporal. Y vamos a decirle que va a establecer la variable temporal para a al cuadrado, o podemos también decir a por a, es lo mismo, no hay problema, lo voy a colocar como a por a. Em, y luego de eso dijimos que nos iba a botar el residuo de a al cuadrado dividido entre a, aunque eso daría el valor cero, siempre votaría cero, porque bueno, por una cuestión de exponentes. Pero pues de todas maneras vamos a dejar la función así. Entonces, luego vamos a decirle variables, establecer la variable de retorno como o para, entonces vamos a coger matemática, resto de temporal, perdón, de temporal dividido entre a. Si no queremos usar temporal, pues la ahorramos y lo que decimos es ya no necesito usar temporal. Voy a coger matemáticas y lo voy a meter aquí y aquí voy a colocar a y aquí también. Y aquí ya nos ahorraríamos el uso de una variable. Eso sería lo correcto. Y no hay necesidad de usar temporal. Y ahora, para cualquier valor de a va a ser cero. Porque por ejemplo tengo 4. 4 al cuadrado me va a dar 16. 16 dividido entre 4 me va a dar 4. Y me va a sobrar cero. Pero bueno, entonces vamos a sacar esto de aquí un momento. Y vamos a llamar la función, así como lo llamábamos aquí en Python así. Vamos a llamarla acá em, de esta manera. Es decir, le llamar a operar y como le está entrando valores, va a decir que le entre el valor de 16. Para que vean que independientemente del valor va a ser cero. Entonces vamos a darle play. Bien, va a ser cero. No, no está mostrando nada, pero no es porque va a ser cero, sino porque yo no le he dicho aquí mostrar número y vuelve y va. Como esto no nos retorna nada, tenemos que usar una variable que se llame retorno. Vamos a darle play al código. Siempre va a votar cero. Siempre. Por ejemplo, si vamos a coger el resto de, vamos a cambiarlo para que se den cuenta que puede votar otros valores. El resto de el número 7 dividido entre a.
Entonces ahí me va a botar un residuo mientras la división siga siendo entera. 7 entre 16, como no cabe, entonces va a ser 7 el residuo. Pongamos un valor más pequeño, pongamos 2. 7 dividido entre 2 va a dar como cociente entero 3, 2 por 3, 6 y va a sobrar 1. ¿Sí ven? Entonces ahí sería la primera parte del tutorial, que es funciones y objetos. En la otra clase vamos a estar viendo objetos. Entonces nos vemos en la otra clase.